Pero me llama mucho la atención de que el escritor enfoca como una necesidad de Jesús pasar por Samaria. Según los escritores, los estudiosos de la Biblia, pues, dicen que era más fácil pasar por Samaria desde Judea a Galilea, pero que generalmente los judíos no pasaban por allí, por evitar el roce con los samaritanos. Entonces ellos optaban por dar la vuelta y sacarle el cuerpo a los aldeanos, a los habitantes de Samaria. Porque había un antecedente histórico que desde los tiempos de la deportación de los judíos hacia Babilonia. Vamos un poquito más atrás. Cuando en el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo judío, Judea, Jerusalén, ellos habían pecado contra Dios. Y el profeta Jeremías se levantó y los exhortaba a volverse de su pecado, a arrepentirse. Y no así lo hicieron, sino que continuaron en su pecado. De manera que el profeta, Dios habló a través del profeta y le dijo, va a venir una invasión sobre ustedes y van a ser llevados cautivos 70 años. Y así ocurrió. Nabucodonosor invadió Jerusalén, toma Jerusalén, derriba los muros de Jerusalén, quema las puertas de Jerusalén, el templo lo derriba también y se lleva lo mejor que había en el templo, los utensilios del templo se los lleva. Y dice la Biblia pues que se llevó también cautivo a lo mejor que había allí, a los jóvenes más talentosos, que de mejores familias, se los lleva cautivo. Y así empieza para los judíos, empieza una vida muy triste para ellos porque estaban fuera de su país natal. De manera que tenían la esperanza de regresar después de la deportación, después de 70 años, porque esa fue la palabra profética. Y dice la Biblia que en el tiempo de Esdras, Dios toca el corazón de Esdras y Esdras regresa desde Babilonia, regresa a Israel, regresa a reconstruir la ciudad que estaba destruida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gracias. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y dice la Biblia que Esdras en realidad no logró la totalidad de la restauración del templo ni de la ciudad. Entonces Dios envía nuevamente a un hombre llamado Nehemías a restaurar los muros de la ciudad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Esto tenemos que explicarlo para que pueda entender usted el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y dice la Biblia que Nehemías reconstruye los muros en 52 días, reconstruye los muros de Jerusalén que estaban derribados, las puertas quemadas a fuego.
Pero cuando Nehemías llega a la ciudad, se le aparecen para ayudar a construir los muros, se le aparecen los Sanbalat, se le aparecen 3 personajes que eran prácticamente enemigos. Esta gente estaba allí, había nacido allí y se habían, escuche bien, se habían emparentado con los moradores de Jerusalén y habían dado sus mujeres en casamiento con gente extraña que no pertenecían al linaje israelita o judío. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. De manera que nace de ahí, de esa mezcla, salen los samaritanos, los de Samaria. Y ellos, los judíos, ellos tenían por orden de parte de Dios de mantener su linaje, su pureza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy en día Dios nos demanda a que nosotros mantengamos nuestra pureza con respecto a no hacer yugo desigual con el incrédulo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ninguna comunión tiene usted como creyente con un incrédulo. El creyente con el incrédulo no tienen comunión. Satanás con el Señor no tienen comunión. El mundo, las tinieblas con la luz no tienen comunión. Amén. De manera que los samaritanos, que era una mezcla, vamos a llamarlo así, una mezcla de judíos con gente pagana, nacen los samaritanos. Y los que habían conservado su pureza, su verdadero linaje, vamos a decirlo de esta manera, rechazaban a los samaritanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces ocurre que cuando Nehemías llega, ellos querían ayudar a restaurar los muros. Y Nehemías le dice, Nehemías le dice, no, nosotros lo vamos a hacer solos. No queremos que ustedes metan sus manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ellos eran celosos. Para aquel entonces era celoso. Es como si usted estuviese construyendo algo que usted se lo quiere dedicar a Dios y usted no quiere que ese edificio o esa construcción la toquen para nada manos pecadoras. Y usted invita solamente a hombres de Dios, mujeres de Dios. Vamos a hacer esto para Dios. Pero a cualquiera que no tenga al Señor, a usted le da celo y dice, no, yo no quiero que usted tome participación en esto. Yo quiero que esto lo hagan gente santa, gente pura. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Algo así ocurrió cuando Nehemías empezó a levantar los muros que estaban caídos, las puertas que estaban quemadas a fuego. Entonces esta gente, Sanbalat, el árabe, se pusieron en contra de Nehemías y se levantó una pugna entre ellos, de manera que Nehemías, aún con aquel desafío que tenía, Nehemías pues enrumbó la construcción de los muros, la reconstrucción. No le importó aquella amenaza, lo amenazaron de muerte, lo invitaron
para tenderle una trampa y eliminarlo. Entonces de allí nace una enemistad desde el tiempo de Esdras, de Nehemías, entre los samaritanos y los judíos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora vamos al pasaje. Dice la Biblia que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para mí, yo humildemente yo diciendo que la necesidad es que Jesús, siendo el príncipe de paz, dio los primeros pasos para establecer nuevamente la paz entre los samaritanos y los judíos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y llega Jesús a este lugar donde está la mujer samaritana que iba a tomar agua, a buscar agua del pozo de Jacob. Este pozo estaba allí en esa región. Y dice Jesús: mujer, dame de beber. La mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío y nosotros samaritanos, yo samaritana, tú me pides beber? Tú no sabes que entre ustedes y nosotros hay bronca. Tú no sabes que nosotros tenemos una enemistad de años, muchos años atrás. Quizás hasta le faltaría el respeto, le diría: tú eres un pasado, tú eres un atrevido. ¿Cómo me vienes? Ni siquiera debes hablarme. Y me vienes a pedir agua, que yo te saque agua. ¿Estamos entendiendo? Había un problema. Pero qué bueno es cuando tú, que tienes el Espíritu Santo de Dios, cuando tú, que eres un verdadero hijo de Dios, ¿sabes quiénes son los verdaderos hijos de Dios? La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Un verdadero hijo de Dios se conoce porque es un pacificador. Donde él llega la paz. Es un hombre que ama la paz, vive la paz, predica la paz, respira la paz. Amén. Es un hombre de paz. Tú le ves el rostro a un verdadero hijo de Dios y tú le ves la paz en este rostro. Tú llegas a la casa de un hombre de paz, un hombre de Dios, y tú dices: wow, aquí se siente algo tan especial. Es el amor que fluye de Dios en ese hogar, porque ahí vive un hombre de paz. Amén. Así es. Amén. Y Jesucristo llegó a la vida de esta mujer. Y la mujer le dice: tú, siendo judío y yo samaritano, me pides de beber. No sabes que hay problemas antiquísimos entre ustedes y nosotros. Y Jesús le dice con su santa paciencia: mujer, si tú supieras quién te pide de beber. Amén. Ese que pidió de beber es el que nosotros tenemos que mostrarle al mundo, hermano. Amén. Amén. La gloria de Dios. Amén. Así es. Bendito sea Dios. ¿Sabe, hermano, que se entabla la conversación y llega al punto cumbre que la mujer le dice: Señor, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, y nosotros los samaritanos decimos que es aquí, pues. En el monte Gerizim, en el tiempo de Moisés, se dieron las bendiciones. En el libro de Deuteronomio usted lo va a ver. Y en el monte Ebal, porque eran dos, o son dos montes que se erigen de manera, están pegados. Y cuando en el tiempo de Moisés, que Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dijo a Moisés: coloca acá de las tribus
de Israel, coloca un grupo que den las bendiciones sobre la obediencia. Y en el otro, en el Ebal, otro grupo que representen y que den las maldiciones sobre la desobediencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. De manera que Moisés hizo eso. Y de allí nace la tradición o la costumbre de adorar en ese monte. Pero luego los judíos establecen el templo en Jerusalén y allí se adora anualmente. Todos los pueblos adyacentes y los judíos van y adoran allí. Pero aquella mezcla de personas que quedaron en la deportación no se trasladaban a Jerusalén a adorar, sino que adoraban en Jericín o en el Ebal. ¿Estamos entendiendo? Y había esa diferencia. Ustedes adoran en Jerusalén y nosotros adoramos aquí porque nosotros somos bien, pero requete macho. Y aquí es donde nacimos, aquí nos quedamos y aquí adoramos. ¿Usted me entiende? Entonces Jesús, autor de la paz, quiere aclararle esto a esta señora, a esta mujer. Ya la había descubierto, ya le dijo, tú busca a tu marido. No, Señor, no tengo marido. Y es verdad, porque has tenido 5 y ninguno de ellos es tuyo. Tremendo, ¿no? ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oye, hermano, dice la mujer, dime, ¿en cuál lugar realmente se debe adorar? Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Santo. Tremendo, ¿no? Que alguien le diga a otra persona, estás equivocado, adorando algo que no es de esa manera. Mi Señor Jesucristo en su ministerio terrenal era tremendo, hermano. Era tremendo. Él no andaba con pañitos calientes ni andaba suavizando a nadie. Le decía a la gente lo que era. Cuando se consigue, por ejemplo, con Nicodemo, Nicodemo le dice, Señor, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice, le voy a parafrasear lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, mira, Nicodemo, tú eres un principal entre los judíos, tú eres un maestro de la ley, tú eres un hombre que tiene una responsabilidad grande ante el pueblo de enseñarle. Pero ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, no puedes ni entrar ni puedes ver el reino de Dios. Tremendo. Que aquel hombrecito que se iba levantando con 30 años, que había sido recién bautizado por un hombre que lo tildaban de loco llamado Juan el Bautista, que por último hasta la cabeza le quitaron, que este hombre llamado Jesús, reconocido como el hijo del carpintero José, le venga a decir a un hombre, a un erudito de la Biblia, estás equivocado, si no naces de nuevo no vas a entrar al reino de Dios. Fuerte. Y que le diga también a la samaritana, ¿sabes qué? Ustedes adoran lo que no saben, chicos, están equivocados, están erradas. Que le diga a los sacerdotes, sepulcros blanqueados por fuera. Tremendo. Amén. 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 Pero aquí se descubre una gran verdad. Aquí se descubre algo tan trascendental
que nos llena de gozo. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, no de los samaritanos. Amén. Y como salvación de los judíos, les voy a decir algo. Dios está buscando verdaderos adoradores. Amén. Verdaderos adoradores. Y Dios no anda buscando lugares. Dios anda buscando corazones. Amén. Que se atrevan a creerle y adorarle. Porque Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Sabe, amado, que a mí me llamó la atención esto. Y yo dije, entonces, ¿cómo sería la adoración que hizo? Voy a profundizar un poquito. Para que tú adores, seas un verdadero adorador, es necesario que tú tengas las características de un verdadero adorador. ¿Cómo es eso, pastor? De la siguiente manera. Un verdadero adorador tiene que ser una persona que adore a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. La palabra espíritu allí aparece con E mayúscula, pero cuando te demanda que tú como adorador debes adorarle en espíritu y en verdad, la palabra espíritu aparece con minúscula, no mayúscula. De manera que eres tú quien va a adorar a aquel espíritu que es Dios, con E mayúscula, pero para que tú lo puedas hacer, tú tienes que haber nacido de nuevo. Amén. Que ese espíritu de Dios se conjugue con tu espíritu, te dé el nuevo nacimiento, puedas realmente nacer de nuevo y que fluya a través de tu espíritu renacido una verdadera adoración a Dios. ¿Crees tú acaso que un borracho, cuando tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Si yo creo en Dios, y con la botella en la mano y... Todos dicen creer en Dios, pero no todos adoran a Dios. Amén. Para adorar a Dios hay que tener un corazón limpio. Tiene la persona que haber nacido de nuevo, haber sido renovado, haber nacido de nuevo. Su mente tiene que ser bien limpia, despojado del viejo hombre. Tiene que tener naturaleza divina, porque oiga esto, solo lo divino adora a Dios. Solo lo que ha sido transformado por el poder glorioso del Espíritu Santo puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Se adora en espíritu y en verdad de dos maneras o dos características de la verdadera adoración a Dios. De manera que el samaritano quiere adorar a Dios, pero lo hace de una manera, oiga esto, religiosa, tradicional y de acuerdo a la costumbre que ellos tenían. Pero Dios rompe ese patrón y Dios dice, ya no más. Ahora no es en lugar determinado. Imagínense si la adoración hoy en día fuese que solamente fuera en Jerusalén. Hoy en día todavía se mantenga eso vigente. Usted que no tiene para comprar un ticket de boleto para allá, para ir para allá y para pagar un hotel 15 días, ¿cómo va a ir? Una vez al año. No tengo cómo ir. ¿Usted me entiende? Pero Dios, como Dios es omnipresente, amén. Como Dios, amado hermano, está en todo lugar, característica única y exclusiva de Dios, prerrogativa de Dios,
el ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar. Él está buscando en todos los lugares verdaderos adoradores que no tengan la necesidad de trasladarse hasta Jerusalén o hasta el monte Ebal o el monte Gerizim para que le vayan a adorar. En cualquier lugar le podemos adorar. Amén. Y me encanta cuando el Señor le dijo, el Señor anda buscando verdaderos adoradores. Y le dice, llegó la hora. Y ahora es. Esta es la hora de adorar a Dios. Amén. Me encanta cuando le dice, mira, se lo voy a leer nuevamente. Para que usted vea cómo dice el Señor. Dice, la hora es. Mujer, créeme que la hora viene. Le está hablando aparentemente de una manera enfocándole en el futuro. ¿La hora qué? ¿La hora llegó? No, dice la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es tremendo. Yo fui a Jerusalén hace 11 años. En el 2008, 2008, sí, 11 años, pero dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En el 23 dice, más la hora viene, y ahí se le afinca, y le dice, y ahora es, ya chicos, ya esta es la hora. ¿Sabe por qué es la hora? ¿Sabes por qué, amado? Porque el autor de la salvación estaba allí cara a cara con él, con ella. Amén. El autor de la salvación, a quien demanda de parte de nosotros toda la adoración, estaba allí. Amén. Por eso le dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo me preguntaba, ¿cómo hacía David? Si David no había nacido de nuevo. Pero Dios, ¿sabe algo? Dios en su misericordia, el Espíritu Santo no le podía dar a David el nuevo nacimiento. Sencillo, porque la redención aún no había llegado. Y cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Y dice la Biblia, el escritor dice que Jesús hablaba del Espíritu Santo que había de venir, pero que aún no había llegado porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. De manera que si el Espíritu Santo no había llegado era porque Jesús estaba presente. Pero antes de Jesús no estaba presente el Señor. ¿Y cómo llegaba el Espíritu Santo? De manera sobrenatural. Venía sobre el profeta, sobre el rey, le daba la parte profética, la palabra que era, y el Espíritu se separaba, porque no podía morar en ellos. ¿Por qué no podía morar? Porque ellos no habían nacido de nuevo. La experiencia del nuevo nacimiento no se les había dado. ¿Por qué razón? Porque Jesús, el Redentor, no había llegado todavía. Y mientras el Redentor no estaba, no podía haber redención. ¿Cuántos están entendiendo? Tú no puedes cobrar una herencia si el heredero no ha muerto. Si el testador no ha muerto. Cuando el testador muere, nosotros cobramos la herencia. ¿Estamos entendiendo? Nosotros somos verdaderos adoradores porque nuestro testador murió y podemos cobrar esa herencia de haber nacido de nuevo, de entrar en el pacto de la gracia y haber nacido de nuevo. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? Aleluya.